Ptolomeo III fue el tercer faraón de la dinastía tolemaica en Egipto y gobernó entre los años 246 al año 222 a.C. El reino tolemaico alcanzó el apogeo de su poder militar y económico durante su reinado. Ptolomeo III era el hijo mayor de Ptolomeo II y Arsinoe I. Cuando Ptolomeo III era joven, su madre cayó en desgracia y él fue apartado de la sucesión. Posteriormente, fue restaurado como heredero al trono a fines del año 250 y sucedió a su padre como rey sin descendencia en el año 246. En su sucesión, Ptolomeo III se casó con Berenice II, reina de Cirenaica, trayendo así su territorio al Egipto tolemaico. En la Tercera Guerra Siria, Ptolomeo III invadió el imperio seleucida y obtuvo una victoria casi total, pero se vio obligado a abandonar la campaña como resultado de un levantamiento militar en Egipto. A raíz de esta rebelión, Ptolomeo forjó un vínculo más estrecho con la élite sacerdotal egipcia y marcó una tendencia para el poder tolemaico en Egipto durante el resto de la dinastía. En el Egeo, Ptolomeo III sufrió un gran revés cuando su flota fue derrotada por los antigónidas en la batalla de Andros alrededor del año 246. Pero continuó ofreciendo apoyo financiero a sus oponentes en la Grecia continental durante el resto de su reinado. A su muerte, Ptolomeo fue sucedido por su hijo mayor, Ptolomeo IV. Revisando los antecedentes y primeros años, podemos decir que Ptolomeo III nació alrededor del año 280, siendo el hijo mayor de Ptolomeo II y su primera esposa, Arsinoe, la cual era hija del rey Lisímaco de Tracia. Su padre se había convertido en corregente de Egipto en el año 284 y único gobernante en el año 282. Alrededor del año 279, el colapso del reino de Lisímaco condujo al regreso de Egipto de la hermana de Ptolomeo II, quien posteriormente tomaría el nombre de Arsinoe II, que había estado casada con Lisímaco. Rápidamente, estalló un conflicto entre Arsinoe I y Arsinoe II. En algún momento, después del año 275, Arsinoe, la madre de Ptolomeo, fue acusada de conspiración y exiliada en la ciudad de Coctos. Al ser la madre de Ptolomeo acusada de conspiración, Ptolomeo y sus dos hermanos parecen haber sido eliminados de la sucesión tras la caída de su madre. Este trasfondo político puede explicar por qué Ptolomeo parece haber sido criado en el Egeo en lugar de Egipto. Desde el año 267, una figura conocida como Ptolomeo el Hijo fue corregente de Ptolomeo II. Dirigió las fuerzas navales en la guerra de Cremónides, pero se rebeló en el año 257 al comienzo de la Segunda Guerra Siria y fue destituido de la corregencia. Algunos eruditos han identificado a Ptolomeo el Hijo con Ptolomeo III. Esto parece poco probable, ya que Ptolomeo III probablemente era demasiado joven para liderar fuerzas en la década del 260 y no parece haber sufrido ninguna de las consecuencias negativas que cabría esperar si se hubiera rebelado contra su padre en el año 259. Se ha argumentado y especulado que Ptolomeo el Hijo era un hijo de Arsinoe II con Lisímaco. Alrededor de la época de la rebelión, Ptolomeo II legitimó a los hijos de Arsinoe I, al hacer que Arsinoe II los adoptara póstumamente. A continuación, a fines de la década del 250, Ptolomeo II arregló el compromiso de Ptolomeo III con Berenice, la única hija del medio hermano del rey, el cual se llamaba Magas y había gobernado Cirene. La decisión de preparar a Ptolomeo III para este matrimonio indica que en ese momento él era el presunto heredero. A la muerte de su padre, Ptolomeo III lo sucedió sin descendencia y asumió el trono el 28 de enero del año 246. Cirene había sido el primer territorio tolemaico fuera de Egipto.
pero Magas se rebeló contra Ptolomeo II y se declaró rey de Cirenaica en el año 276. El compromiso antes mencionado de Ptolomeo III con Berenice tenía la intención de conducir a la reunificación de Egipto y Cirene después de la muerte de Magas. Sin embargo, cuando Magas murió en el año 250, la madre de Berenice, Apamea, se negó a cumplir el acuerdo e invitó a un príncipe Antigónida a casarse con Berenice. Con la ayuda de Apamea, el príncipe Antigónida, conocido como Demetrio el Hermoso, tomó el control de la ciudad, pero Berenice lo asesinó. Posteriormente, un gobierno republicano controló Cirene durante 4 años. Fue solo con el ascenso de Ptolomeo III que la boda entre Ptolomeo y Berenice parece haber tenido lugar. Se reafirmó enérgicamente la autoridad tolemaica sobre Cirene. Se establecieron 2 nuevas ciudades portuarias en honor a la pareja dinástica y las ciudades de Cirenaica se unificaron en una liga supervisada por el rey, como una forma de equilibrar el deseo de autonomía política de las ciudades con el deseo de control tolemaicos. Y así llegaría el contexto de la Tercera Guerra Siria, la cual comenzó en el año 246, cuando Antíoco II, rey del Imperio Seleucida, murió repentinamente. De su primera esposa, Laodice I, Antíoco había tenido un hijo de nombre Seleuco II, que tenía unos 19 años en el año 246. Sin embargo, en el año 253, Antíoco acordó repudiar a Laodice y casarse con la hermana de Ptolomeo III, la cual se llamaba Berenice. Antíoco II y Berenice tuvieron un hijo llamado Antíoco, que aún era un niño cuando murió su padre. Una disputa de sucesión estalló inmediatamente después de la muerte de Antíoco II. Ptolomeo III rápidamente invadió Siria en apoyo de su hermana y su hijo, lo que marcó el comienzo de este conflicto conocido como la Tercera Guerra Siria. En el papiro de Gurov se conserva un relato de la fase inicial de esta guerra, escrito por el propio Ptolomeo III. Al estallar la guerra, Laodice y Seleuco II tenían su base en el oeste de Asia Menor, mientras que la reina viuda Berenice estaba en Antioquia. Este último tomó rápidamente el control de Cilicia para evitar que Laodice entrara en Siria. Mientras tanto, Ptolomeo marchó a lo largo de la costa levantina, encontrando una mínima resistencia. Las ciudades de Seleucia y Antioquia se rindieron ante él sin luchar a finales del otoño. En Antioquia, Ptolomeo fue al palacio real para planificar sus próximos movimientos con Berenice en persona, solo para descubrir que ella y su hijo pequeño habían sido asesinados. En lugar de aceptar la derrota frente a este revés, Ptolomeo continuó su campaña a través de Siria y Mesopotamia, donde también conquistó Babilonia a finales del año 245. A la luz de este éxito, pudo haber sido coronado como gran rey de Asia. A principios del año 245, nombró a un gobernador de la tierra al otro lado del Éufrates, indicando su intención de incorporar permanentemente la región al reino tolemaico. Sin embargo, en este punto, Ptolomeo recibió la noticia de que había estallado una revuelta en Egipto y se vio obligado a regresar a casa para sofocarla. En julio del año 245, los seleucidas habían reconquistado Mesopotamia. La revuelta egipcia es significativa porque es la primera de una serie de levantamientos nativos egipcios que perturbaron a Egipto durante el siguiente siglo. Una de las razones de esta revuelta fueron las fuertes cargas fiscales impuestas al pueblo de Egipto por la guerra que había iniciado Ptolomeo en Siria. Además, los registros indican que en el año 245 una hambruna asoló Egipto. Después de su regreso a Egipto y la represión de la revuelta, Ptolomeo hizo un esfuerzo por presentarse como un rey victorioso en los contextos culturales egipcio y griego.
La propaganda oficial exageraba enormemente las conquistas de Ptolomeo, afirmando incluso que Bactria estaba entre sus conquistas. En el año 243, Ptolomeo se incorporó a sí mismo y a su esposa Berenice II al culto estatal tolemaico para ser adorado como dioses benefactores. También puede haber habido un segundo teatro de esta guerra en el Egeo. El general Ptolomeo Andrómaco, aparentemente un hijo ilegítimo de Ptolomeo II y medio hermano de Ptolomeo III, capturó Éfeso de manos de los Seleucidas en el año 246. En una fecha incierta, alrededor del año 245, libró una batalla naval en Andros contra el rey Antígono II de Macedonia, en la que las fuerzas tolemaicas fueron derrotadas. Parece que luego dirigió una invasión a Tracia, donde capturó 2 ciudades que se mantuvieron bajo control tolemaico desde el año 243. Ptolomeo Andrómaco fue posteriormente asesinado en Éfeso por soldados tracios bajo su control. La única acción posterior conocida de la guerra es una lucha cerca de Damasco en el año 242. Poco después de esto, en el año 241, Ptolomeo hizo las paces con los Seleucidas, reteniendo todo el territorio conquistado en Asia Menor y en el norte de Siria, además de mantener las 2 ciudades tracias mencionadas anteriormente. La conclusión de la Tercera Guerra Siria marcó el final de la intervención militar en los territorios seleucidas. Pero Ptolomeo continuó ofreciendo asistencia financiera encubierta a los oponentes de Seleuco II. Desde el año 241, esto incluyó a Antíoco Hierax, el hermano menor de Seleuco, quien se rebeló contra su hermano y estableció su propio reino en Asia Menor. Ptolomeo envió fuerzas militares para apoyarlo solo cuando un grupo de mercenarios gálatas se rebelaron contra él, pero es probable que lo haya apoyado de manera más tácita durante su conflicto con Seleuco. Ofreció un apoyo similar a Átalo I, perteneciente a la dinastía de Pérgamo, que aprovechó este conflicto civil para expandir sus territorios en el noroeste de Asia Menor. Cuando los Seleucidas enviaron un ejército en el año 223 para reconquistar los territorios de Asia Menor que se habían perdido ante Átalo, Ptolomeo envió a su hijo Magas con una fuerza militar para ayudar a Átalo, pero no pudo evitar la derrota de este. Ptolomeo mantuvo la política hostil de su padre hacia Macedonia. Esto probablemente involucró un conflicto directo con Antígono II durante la Tercera Guerra Siria. Pero después de la derrota de Andros, Ptolomeo parece haber vuelto a la política de oposición indirecta, financiando a los enemigos de los antigónidas en la Grecia continental. La más destacada de ellas fue la Liga Aquea, una federación de ciudades-estado griegas en el Peloponeso que estaban unidas por su oposición a Macedonia. Desde el año 243, Ptolomeo fue el líder nominal y comandante militar de la Liga, y este les proporcionó un pago anual. Después del 240, Ptolomeo también forjó una alianza con la Liga Etolia en el noroeste de Grecia. Desde los años 238 al año 234, las 2 ligas libraron la guerra demetriana contra Macedonia con apoyo financiero tolemaico. Sin embargo, en el año 229 estalló la guerra de Cleómenes entre la Liga Aquea y Cleómenes III de Esparta. Como resultado, en el año 226, Arato de Sición, líder de la Liga Aquea, forjó una alianza con Antígono III. Ptolomeo respondió por su parte rompiendo inmediatamente las relaciones con la Liga Aquea y redirigiendo su apoyo financiero a Esparta. La mayoría del resto de los estados griegos quedaron bajo el paraguas macedonio en el año 224, cuando Antígono estableció la Liga Helénica. Sin embargo, Etolia y Atenas permanecieron hostiles a Macedonia y redoblaron su lealtad a Ptolomeo. En Atenas, en el año 224, se otorgaron amplios honores a Ptolomeo para afianzar su alianza con él. Los atenienses instituyeron un culto religioso estatal
en el que Ptolomeo y su esposa Berenice eran adorados como dioses. Cleómenes sufrió serias derrotas en el año 223 y Ptolomeo abandonó su apoyo al año siguiente, probablemente como resultado de un acuerdo con Antígono. El rey egipcio parece no haber estado dispuesto a enviar tropas a Grecia, particularmente porque se avecinaba la amenaza de una nueva guerra con los seleucidas. Cleómenes III fue derrotado y obligado a huir a Alejandría, donde Ptolomeo le ofreció hospitalidad y prometió ayudarlo a restaurarlo en el poder. Sin embargo, estas promesas no se cumplieron, y la guerra de Cleómenes sería de hecho la última vez que los Ptolomeos intervinieron en Grecia continental. En noviembre o diciembre del año 222, poco después de la llegada de Cleómenes a Egipto y el fracaso de Magas en Asia Menor, Ptolomeo III murió por causas naturales y fue sucedido por su hijo Ptolomeo IV sin incidentes. Referente a la religión, Ptolomeo se basó en los esfuerzos de sus predecesores para ajustarse al modelo tradicional del faraón egipcio. Fue responsable del primer ejemplo conocido de una serie de decretos publicados como inscripciones trilingües en bloques de piedra maciza en griego antiguo, jeroglíficos egipcios y demótico. Los decretos anteriores, como la estela de Sátrapa y la estela de Mendes, estaban solo en jeroglíficos y estaban dirigidos a santuarios individuales. Por el contrario, el decreto de Canopus de Ptolomeo fue el producto de un sínodo especial de todos los sacerdotes de Egipto que se celebró en el año 238. El decreto instituyó una serie de reformas y representaba el establecimiento de una asociación plena entre Ptolomeo como faraón y la élite sacerdotal egipcia. Esta asociación perduraría hasta el final de la dinastía tolemaica. En el decreto, el sacerdocio alababa a Ptolomeo como un faraón perfecto. Destacaban su apoyo al sacerdocio, su éxito militar en la defensa de Egipto y la restauración de artefactos religiosos supuestamente en poder de los seleucidas. Los reyes tolemaicos antes de Ptolomeo III, su abuelo Ptolomeo I y su padre Ptolomeo II habían seguido el ejemplo de Alejandro Magno al priorizar la adoración de Amón, adorado en Karnak, en la ciudad de Tebas, entre las deidades egipcias. Con Ptolomeo III, la atención se centró fuertemente en Ptah, venerado en Menfis. El avatar terrenal de Ptah, el toro Apis, llegó a desempeñar un papel crucial en los festivales reales de Año Nuevo y festivales de coronación. Ptolomeo financió proyectos de construcción en templos en todo Egipto. El más importante de ellos fue el templo de Horus en Edfu, una de las obras maestras de la arquitectura de los tiempos del antiguo Egipto, y ahora el mejor conservado de todos los templos egipcios. El rey inició su construcción el 23 de agosto del año 237. El trabajo continuó durante la mayor parte de la dinastía tolemaica. El templo principal se terminó en el reinado de Ptolomeo IV, y el complejo completo solo se completó en el año 142 durante el reinado de Ptolomeo VIII, mientras que los relieves del gran pílono se terminaron en el reinado de Ptolomeo XII. Ptolomeo continuó con el patrocinio y la erudición de la literatura que había realizado su predecesor. La gran biblioteca se completó con una segunda biblioteca. Se dijo que había incautado y copiado todos los libros descargados en los muelles de Alejandría, devolviendo las copias a sus propietarios y guardando los originales en la biblioteca. Galeno atestigua que tomó prestados los manuscritos oficiales de Esquilo, Sófocles, Eurípides de Atenas y perdió el considerable depósito que pagó por ellos para conservarlos en la biblioteca en lugar de devolverlos. El erudito más distinguido de la corte de Ptolomeo fue el geógrafo Erástones, más conocido por su cálculo preciso de la circunferencia del mundo. Otros eruditos destacados incluyen a los matemáticos Conón de Samos y Apolonio de Perge. Sin lugar a dudas,
bajo el reinado de Ptolomeo III, el Egipto tolemaico llegó a su máximo apogeo y sus sucesores lo tendrían muy difícil para mantener lo alcanzado. Pero eso es tema para futuros videos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.